Y estamos con Lucas Croce, asesor financiero, asesor económico. Es una jornada que hay de todo para comentar, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Me imagino los asesores, los economistas y demás, los días que estarán. No, hoy fue un comienzo de semana a toda orquesta. Bastante complicado. Todo el mundo te pide consejos y demás. Sí. Arranquemos por una aclaración, ¿no? Hoy circuló una información oficial del Banco Central referida, ya nos vas a explicar a qué, que fue mal interpretada, quizá maliciosamente o no, por algunos dirigentes de la oposición que salieron a decir no se pueden comprar más dólares. Por ejemplo, la ex jefa del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados salió a publicar en sus redes sociales: hola, no se pueden comprar dólares. Y esto no está siendo así, ¿verdad? No, no, para nada. De hecho, esto... A ver, el día era un día complicado, lo fue desde el comienzo, y porque ya veníamos haciendo una historia cortita con este problema que tiene Turquía, que ha derramado el resto de los mercados emergentes. La moneda argentina no es la única que se está devaluando, se están devaluando otras monedas. Pero a nosotros nos pega mucho más. Por supuesto, por nuestra vulnerabilidad. Exactamente. Y dependencia del endeudamiento y todo. Exacto, exacto. En ese entorno, el día ya amaneció complicado, porque incluso como los mercados internacionales en otros países abren más temprano. Entonces se sucedieron, primero este comunicado del Ministerio de Hacienda, no del Banco Central, instruyendo al Central a que discontinúe las subastas diarias. Eso en ninguna medida implica ningún cambio al mercado minorista, que es donde la gente va y compra dólares. ¿Subastas diarias qué significa? Que había una cantidad de dólares por día que el Banco Central... Tiraba. Sí, exactamente. Tiraba al mercado. Vendía en forma de subasta. Esto, de hecho, luego el ministro Caputo lo aclaró, yéndose, si se quiere, al otro extremo. Decir que mañana va a haber 500 millones de dólares disponibles para aquel que los quiera tomar, teniendo en cuenta que hay vencimiento del EVAX y que se van a licitar, se van a ofrecer menos cantidad que el stock que vence. Así que bueno, estamos empezando a mezclar un poco los temas del día, ¿no? Pero claramente... Pero básicamente, digamos, no hay, porque se hablaba de cepo, de todo esto. No. Y en el horizonte inmediato, ¿puede haber alguna medida restrictiva si se sigue complicando? Porque el dólar sigue subiendo, ¿no? Esta es la cuestión. Sí, el dólar sigue subiendo y desde mi punto de vista, tomar una medida restrictiva sería un gran error. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido tomar un camino que algunos pueden compartir y otros no, pero que una medida de ese tipo implicaría un paso atrás enorme. De hecho, que el país haya vuelto a ser considerado mercado emergente, una de las razones fue de que no limitó ni la entrada ni la salida de capitales, básicamente la salida de capitales. Eso nunca conduce a nada. Tenemos un recuerdo muy fresco del cepo del gobierno anterior, que lo único que logró fue generar un mercado negro inmenso, como todas las prohibiciones, ¿no? Bien. Generan automáticamente un mercado negro y eso no queremos que sea la salida. Bien, y entonces, ¿qué ha pasado y por qué da esa sensación? Incluso muchos economistas dicen que la tendencia alcista, lo veíamos recién en los dos economistas que nos antecedieron, la tendencia alcista parece que va a continuar por lo menos en lo inmediato. ¿Qué está pasando? Lo de Turquía y qué otros problemas internos, endógenos hay. Bueno, primero, el tema de Turquía lo ponemos en el marco de una crisis de los mercados emergentes. Así es. ¿Qué está pasando prácticamente para que la gente lo entienda? Los inversores que habían invertido, valga la redundancia, en mercados emergentes, sea Turquía, sea Argentina, sea Brasil, en mayor medida en Turquía y en Argentina, retiran sus inversiones. ¿Qué es retirarlas? Es vender los títulos que habían comprado. Habíamos comprado títulos en Argentina. Exacto. Che, los cambiamos y nos vamos. Los retiramos. Los vendo. Eso hace que los precios de los bonos bajen por un exceso de oferta. Claro. Eso hace que el riesgo todo el mundo saca para vender estos títulos. Exacto. Entonces el precio de los bonos baja y el precio del dólar, el valor del tipo de cambio sube, porque con ese dinero... El inversor que se va a retirar... Se retira en dólares. Se retira en dólares. Exacto. Compra dólares para irse. Para irse, exactamente. Esto es lo que está pasando puntualmente ahora, pero también pasó en algunos vencimientos del EVAX, también ha pasado en distintos momentos, como uno de los factores más importantes. La otra parte de la pregunta era... Bueno, a ver, y esto está pasando, ¿y por qué no lo han frenado más fuerte, digamos, a fines de la semana pasada? Y ahora sale Caputo a avisar esto, ¿no? Sí. Pero está esta cosa de haber llegado a los 31 pesos prácticamente, después de lo que venía ocurriendo la semana pasada. A ver, no es fácil, y esto no pretende ser una defensa de cómo el Banco Central, el anterior y el actual, han manejado estas crisis, pero no es fácil cuando el mercado
entendiéndose por muchos miles de millones de dólares, cuyas decisiones las toman mucha gente en distintos lugares del mundo. No es fácil oponerse a eso, pararlo. Son fenómenos que si fueran sencillos de detener, literalmente no existirían, y sin embargo se repiten con cierta frecuencia, en Argentina más, pero en otros países también. Entonces, bueno, la vulnerabilidad nuestra, que era algo que siempre hablamos como la pata débil del famoso gradualismo, que ya dejó de existir desde el momento que recurrimos al fondo, que era aquella necesidad permanente de financiamiento. Bueno, ahora resulta que el financiamiento se ha terminado. Se ha cortado. Se ha cortado por ahora. O si no se ha cortado, nadie va a convalidar estas tasas. Claro. Entonces, si no se corta de hecho, se corta de una forma o de otra. Con la tasa así de alta y además este número de riesgo país de 700 y pico, esto también cierra por ahora la posibilidad de pensar en ayuda de afuera, en financiamiento y demás, ¿no? Sí, exacto. Eso es grave, pero también tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo, pone en un buen lugar la decisión de haber ido al fondo, tan criticada políticamente y tan dura de tomar porque es una manera de reconocer que se fracasó. Al menos una parte del programa. Con un costo político además tremendo, ¿no? Tremendo. Sin embargo, viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos a posteriori de la decisión de ir al fondo, podemos ver que, bueno, quizá no fue tan mala idea, porque ahora Argentina sabe que tiene, siempre y cuando cumpla con las metas que con el fondo se han ido consensuando, tiene una espalda financiera como para que la crisis no llegue a niveles intolerables. Bueno, y una de las dudas que hay en los mercados y desde afuera es si la Argentina va a poder cumplir con los compromisos asumidos, ¿no? Es decir, si va a poder pagar lo que tiene que pagar, las medidas que hay que llevar adelante, que no son fáciles, ¿no? Sí. No, pero la visión nuestra es que Argentina no debería tener problemas en honrar sus compromisos. Ahí habría que hacer un poco una disección de cómo está distribuida en términos de tenedores, en términos de plazos, pero la deuda exigible de corto plazo de Argentina no está en un nivel que nos haga temer un default o una reestructuración. Claro. Sinceramente no lo estamos viendo. De hecho, creemos que para aquellos inversores más aguerridos, más agresivos, con más tolerancia al riesgo, este es un momento de oportunidad. Siempre con mucho cuidado y cautela, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque hoy hay títulos argentinos que rinden más del doble de lo que rendían hace 6 meses. Claro. Entonces, realmente se ven rendimientos impresionantes que, por supuesto, reflejan el riesgo implícito, ¿no? Bien. Así. Gracias, Lucas. No, muy amable.